Hola queridos, bendiciones. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión del programa y estamos en pleno mes de septiembre, terminando la última semana de septiembre, con el deseo de que la bendición de Dios pueda llegar a sus vidas. Para nosotros una paz, una alegría poder haber estado con ustedes todos estos días y seguir estando. Este es el último programa del mes de septiembre y estamos ahí hablando con el mes de la Biblia. Bueno, acá estamos ahora en las puertas del Servicio Penitenciario de Campana. Normalmente visitamos todas las semanas las distintas unidades aquí. Estamos en la alcaidía. Varios recibieron la palabra. En el mes de la Biblia y todos los días del año, todas las semanas venimos a traer el mensaje del Evangelio a los muchachos que se han equivocado, que han errado, que han fallado, tal vez han cometido algún delito y están privados de libertad, y también para ellos es la palabra de Dios, y esta palabra de Dios que puede cambiar sus vidas, transformar sus vidas, sus hogares, su familia, su futuro. Y nosotros queremos celebrar este mes de la Biblia no solamente a los que están afuera en libertad, sino también a los que están privados de libertad, porque la palabra de Dios dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Así que desde acá nuestro deseo es que también la libertad y la paz de Dios pueda llegar a sus vidas, y oramos para que Dios les bendiga grandemente y realmente que puedan disfrutar de la palabra de Dios. Vamos a ver un video de la palabra de Dios, porque enseñar que Dios dice en su palabra desde el principio de todo, quería establecer un reino de hijos iguales a Jesús, y realmente la palabra de Dios dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo vino para ser Señor del cielo y de la tierra y de todos los que habitan el universo. Así que nosotros vamos a escuchar algunos mensajes y realmente queremos manifestar el poder de Dios y el poder de Jesucristo como Señor y Salvador de las vidas. Así que Dios les bendiga. La Biblia es uno de los libros más influyentes en la historia de la humanidad. Explora las grandes preguntas de por qué existimos. Ha inspirado a muchas personas a hacer cosas asombrosas. Y ha confundido a muchos otros. Probablemente tengas una por ahí guardada en algún lado. Entonces, ¿qué es en realidad la Biblia? Bueno, la Biblia es una pequeña biblioteca de libros que surgieron todos de la historia del antiguo pueblo de Israel. Y en un sentido, ellos eran como cualquier otra civilización antigua. Pero entre ellos existió una larga línea de individuos llamados profetas, y ellos veían la historia de Israel como no ordinaria. La veían como una parte central de lo que Dios estaba haciendo por toda la humanidad. Y estos profetas eran genios literarios. ¿En serio? Sí, ellos usaban de manera experta el lenguaje hebreo para escribir narrativas épicas y poesía muy sofisticada. Eran maestros de la metáfora y de la narrativa, y utilizaron estas técnicas para explorar las preguntas más complicadas de la vida acerca de la muerte y la vida, las luchas del ser humano. Así que hay muchos autores diferentes que contribuyeron en escribir este libro. Sí, y estos textos fueron producidos en un periodo de más de 1000 años, empezando con los orígenes de Israel en Egipto hasta su reino y su primer templo, pero eventualmente fueron conquistados por los babilonios, quienes se los llevaron al exilio. Luego, en un momento crucial de su historia, muchos israelitas regresaron a su tierra, construyeron el segundo templo, reformaron su identidad, y es aquí cuando las escrituras judías empezaron a tomar la forma en que las tenemos hoy en día. Está bien, la Biblia judía. ¿Qué hay en ella? En hebreo se llama por un acrónimo conocido como Tanakh. La T es por Torah, a veces llamada la ley. Esto es, los primeros 5 libros con la historia del nacimiento de Israel. La N es por Nevi'im, una palabra hebrea para profetas, y esta sección consiste de los libros históricos que cuentan la historia de Israel desde el punto de vista de los profetas. Luego tienes los libros poéticos de los mismos profetas. La K es por Ketuvim, una palabra hebrea para escrituras. Esta es una colección diversa de libros poéticos, libros de sabiduría y más narrativa. El pueblo judío cree que a través de todas estas obras literarias, Dios le habla a las personas. También hay otras escrituras judías que estaban siendo producidas durante el periodo del Segundo Templo. Sí, un grupo realmente diverso de textos, y estos también eran muy valorados en las comunidades judías. Y había debate en estos tiempos antiguos sobre si algunos de estos textos debían o no ser considerados como parte de sus escrituras. Así que hay muchos tipos distintos de textos escritos en un periodo de tiempo muy largo.
¿por qué los juntaron en la forma en que lo hicieron? Todos estos textos juntos cuentan una historia épica sobre cómo Dios está trabajando a través de este pueblo para traer orden y belleza al caos de nuestro mundo. Y todo ello culmina en la esperanza de un nuevo líder, quien vendría y renovaría toda la creación. Y luego el Tanakh termina y este líder nunca llegó. Así que es una obra escrita de manera experta, pero le falta el final. Exactamente. Luego, unos pocos siglos después, un profeta judío llamado Jesús de Nazaret entra en escena. Él decía que estaba continuando la historia del Tanakh. Así que Jesús hizo un montón de cosas geniales. Fue asesinado y sus seguidores decían que él había resucitado de los muertos. Sí, dijeron que Jesús era ese líder tan esperado, quien restauraría el mundo. Así que sus seguidores más tempranos, llamados apóstoles, compusieron nuevas obras literarias acerca de la historia de Jesús. Las llamaron Buenas Nuevas o Evangelios. Formaron un registro llamado Hechos acerca de cómo el movimiento de Jesús se extendió fuera de Israel y luego hicieron circular cartas a diferentes comunidades de Jesús por todo el mundo antiguo. ¿Y ellos consideraban estos escritos como parte de las Escrituras? Sí, los apóstoles escribieron todo esto como el cumplimiento de la historia épica que se encuentra en el Tanakh y estaban continuando con el genio literario de la tradición judía. También creían que Dios le estaba hablando a su pueblo a través de estos textos, al igual que por las escrituras de Israel. Así que esto es el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero, ¿qué pensaban los primeros cristianos acerca de la literatura adicional durante el Segundo Templo? Grupos diferentes tenían diferentes puntos de vista acerca de algunos de estos libros, pero sabemos que leían y valoraban estos textos porque los utilizaron junto con las escrituras judías. Está bien, entonces tenemos el Tanakh, las escrituras judías, tenemos estas otras obras del periodo del Segundo Templo, luego las escrituras de los apóstoles acerca de Jesús, y eso es mucha literatura. Entonces, ¿qué hay en mi Biblia? Durante 2000 años, el movimiento cristiano ha tomado formas diferentes y desde el principio todos los cristianos reconocen tanto el Tanakh como las escrituras del Nuevo Testamento. Y durante siglos, mucha de la literatura del Segundo Templo era leída como parte de la tradición bíblica. La Iglesia Católica, por ejemplo, eventualmente la hizo oficial y llamó a algunos de los libros de esta colección libros deuterocanónicos. Algunas iglesias ortodoxas incluso usaron más libros de la literatura del Segundo Templo. Y luego, en el siglo XVI, durante la Reforma, los cristianos protestantes quisieron regresar a las escrituras más antiguas de los profetas y apóstoles, así que solo aceptaron el Antiguo y Nuevo Testamento. Muy bien, creo que ahora entiendo. Pero, ¿cómo es que una colección de libros producida en un periodo de más de 1000 años por todos estos autores diferentes dice una misma historia? Una sola historia. Entonces, ¿cuál es la historia de la Biblia? La Biblia es un libro importante, pero es muy largo. Sí, es una colección de muchos libros escritos en un largo periodo de tiempo, pero todos juntos cuentan una Biblia. Bueno, comienza presentándonos a una hermosa mente, al autor de toda la realidad, un ser llamado Dios. Y él tiene el poder de tomar el oscuro caos del mundo no creado y traer orden y belleza, y un jardín lleno de vida. Para coronar este logro, Dios designa a estas criaturas llamadas humanidad. O en hebreo, Adán. Ellos son creados a la imagen de Dios. Lo que significa que están comisionados para gobernar este hermoso mundo en el nombre de Dios, desarrollando todo su potencial y creando todavía más belleza y orden. Esta es una historia de los humanos usando su poder para hacer obras significativas y dadoras de vida. Pero la pregunta es, ¿cómo? Sí, la humanidad ahora se enfrenta a una decisión que se representa con un árbol frutal. Así que los humanos podían asociarse con Dios y encontrar libertad al confiar en su conocimiento del bien y del mal. O podían tomar el poder y definir el bien y el mal por sí mismos, lo que los matará, advierte Dios. Ellos escuchan la voz de una criatura oscura y misteriosa que les dice que la decisión es muy simple. Tomen el fruto, les dará poder y libertad para gobernar el mundo en sus propios términos. Así que ellos escogen este conocimiento y como resultado se vuelven sospechosos y defensivos. Esto lleva a relaciones fracturadas, luchas violentas de poder y eventualmente a una civilización entera, Babilonia, que ha redefinido el mal como bien. Así que Dios dispersa este proyecto humano corrupto. Aquí la historia de la Biblia da un giro importante. Nos acercamos a la historia de un hombre y una mujer que salen de Babilonia, Abraham y Sara. Sí, Dios promete que de ellos surgirá un nuevo pueblo,
una nación que tiene otra oportunidad de tomar la decisión correcta. Si tienen éxito, se abrirá un nuevo camino hacia adelante para el resto de la humanidad. Esta es la razón por la que el resto de la historia de la Biblia se trata de esta familia. Y las cosas no salen muy bien. A pesar de la guía personal de Dios, la familia de Abraham se rinde ante la misma tentación: redefinir el bien y el mal en sus propios términos, separados de Dios. Incluso cuando los mejores de entre ellos estaban a cargo, gobernantes que amaban la guía de Dios y tenían sabiduría divina, aún ellos cedieron. Así que Israel fue advertido por sus propios profetas de que estas decisiones los llevarían de nuevo a Babilonia, esta vez como cautivos conquistados viviendo en el exilio. Esto es exactamente lo que sucedió. Así que, incluso con la guía personal de Dios, Israel falla. ¿Quién podría lograrlo? Bueno, los profetas dicen que la historia no ha terminado. Dios enviará un nuevo líder a Israel para cubrir sus faltas y para transformar los corazones y las mentes del pueblo para que puedan tomar la decisión correcta. Así termina la parte de la Biblia llamada Antiguo Testamento, y estas promesas quedan en espera. Y luego la historia bíblica continúa en el Nuevo Testamento. Se nos presenta un hombre que viene del linaje de los reyes de Israel, Jesús de Nazaret. Él dijo que traería el cumplimiento de todas estas promesas. Él confrontó esa maldad oscura y misteriosa a la que toda la humanidad se había rendido y resistió su poder. Luego, él anunció que Dios había llegado para gobernar el mundo a través de él mismo. Jesús enseñó acerca de la definición de Dios del bien y el mal. Él dijo que el verdadero poder es servir a otros. De acuerdo con Jesús, es la gente que ama a los pobres e incluso a sus enemigos. Esta es la clase de gente que verdaderamente gobernará el mundo. Esto es confuso, pero también muy hermoso. Sí, así que eso es lo que dice la historia acerca de Jesús, que Él es Dios hecho hombre, para hacer para Israel y para toda la humanidad lo que jamás podríamos haber sido por nosotros mismos. Él vino para tomar las consecuencias de nuestra maldad sobre sí mismo, y su amor sacrificial demostró ser más poderoso que la maldad, incluso más que la muerte misma. Así que ahora la humanidad tiene una nueva decisión, representada por un nuevo árbol, un madero. Mantenerse en la antigua manera de ser humano o aventurarse en este nuevo camino. Y en esta historia, aquellos que eligen el camino de Jesús se encuentran a sí mismos empoderados por el poder de Dios. Las personas que saben que son amadas y perdonadas por Dios pueden volverse personas que aman y perdonan a otros. El movimiento de Jesús se dispersó rápidamente a través del mundo, formando estas nuevas comunidades, personas que siguen el camino de Jesús. Pero se enfrentan con problemas. Había persecución externa por parte de las personas en autoridad, e internamente había confusión, incluso transigencia. Sí, porque seguir a Jesús es muy difícil. Así que los líderes del movimiento llamados apóstoles escribieron cartas para consolar y desafiar a estas comunidades, para permanecer fieles en el difícil camino de Jesús. Y ellos son llamados a esperar el día en el que Jesús vendrá y cambiará todo. Así que la Biblia termina apuntando hacia el día en el futuro, cuando todo lo malo será corregido, cuando el mal será erradicado, el cielo y la tierra serán unidos y la humanidad podrá gobernar el mundo, juntos en el amor y el poder de Dios. Ok, así que esa es la historia de la Biblia. Ella contiene juntos todos estos libros. El Señor me llevó a ese pasaje que todos ustedes conocen muy bien, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Uno de los dramas que tenemos, los que nos toca predicar, es preguntarle primero al Señor: Señor, ¿de qué querés que predique? ¿Cuál es el tema que tú quieres comunicar a la congregación? Era una congregación nueva, mucha gente recién convertida en ese barrio, pero por causa de la renovación también estaban viniendo hermanos de algunos otros lugares. Y en esa oración el Señor me llevó a Filipenses capítulo 2, allí donde dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Bueno, todo ese pasaje. Y finalmente se humilló, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bueno, todo el mundo evangélico, católico u ortodoxo cree que Jesucristo es el Señor, que es Dios. Esa es la piedra angular de nuestra fe cristiana. Todos creemos que Cristo, siendo Dios, se hizo hombre y fue obediente hasta la muerte de cruz, y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pero lo que me llamó la atención y el Espíritu empezó a trabajar es sobre esta pregunta: ¿para qué? ¿Para qué murió? ¿Para qué resucitó? ¿Para qué lo exaltó? ¿Para qué le dio un nombre que es sobre todo nombre? Y saltó ante mis ojos esta frase: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Ahí estaba el para qué, el propósito. Sabemos que Jesús es un hombre histórico, humano. Cristo es un nombre profético, significa Mesías, Mashiach en hebreo, en griego Christos, que es castellanizado Cristo, y que toda lengua, la orden es esta del Padre, que toda lengua confiese que Jesucristo, esta persona histórica que es el cumplimiento de lo profético, es el Señor, Kyrios en el griego. Cuando estaba en el instituto bíblico, un profesor o un predicador que había venido una vez había contado o había enseñado que la palabra Señor en castellano, en griego, es Kyrios. Entonces ahí me acordé de la expresión griega, porque yo nunca estudié griego. Si algo aprendí es por ser autodidacta. Esta orden del Padre abarca todos los seres del universo, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, es decir, todos los ángeles y demonios y todos los seres humanos, vivos o muertos, tienen que obedecer la orden del Padre, doblar sus rodillas y confesar, reconocer con su boca que Jesús es el Señor, el Kyrios. Cuando Dios creó a Adán, le dio una orden: puedes comer de todos los árboles del huerto, pero del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Esta era una orden universal para Adán, para Eva y para toda la posteridad. Pero el hombre comió y pecó. Ahora hay una nueva orden universal para todos: que todos los seres doblen sus rodillas delante del Hijo y confiesen con su boca que Él es el Kyrios. Y el que no lo hace es un rebelde y sella su condenación. Pero el que dobla sus rodillas ante Jesús y lo confiesa como Señor, recibe la salvación. Qué lindo es estar juntos en este mediodía. Honramos a Argentina, oramos por vos. Gracias por también darnos este espacio en estas semanas. Creo que se cumple lo que dice en Malaquías 4, que dice que Dios va a unir y conectar el corazón de los padres con los hijos y los hijos con los padres, y que esto va a desatar bendición sobre la tierra. Así que honramos a todos los generales de Dios que han hecho tantas cosas en Argentina, y les decimos que hay una generación llena del Espíritu, con ganas de continuar el trabajo, caminar juntos y ver la gloria de Dios
y ver cada promesa, profecía y palabra dada sobre nuestro país cumplida, porque los cielos y la tierra pasarán, pero las palabras que Dios ha dicho sobre esta nación se van a cumplir, y esa es nuestra esperanza. Quisiera en este mediodía que meditemos sobre el Salmo 2. Si tienen ahí su Biblia, les animo a abrirlo en el Salmo 2. El Salmo 2 es una oración tremenda de David. Es un salmo que toma la iglesia primitiva en Hechos 4 en medio de la crisis, de las amenazas. Hoy estamos en un tiempo de tanta guerra espiritual, de tanta persecución, ataques, caos en las naciones, confusión a veces dentro de la misma iglesia ante todo lo que está pasando. Es un tiempo de mucha presión y vemos en Hechos 4 que la iglesia toma el Salmo 2 para explicar lo que está pasando y conectarse con lo que Dios está haciendo. Y quisiera animarlos a que podamos entender todo lo que está pasando hoy en el mundo, en Argentina y en el mundo, a través de los lentes de la palabra. Porque la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, ¿no? ¿Qué significa eso? Que trae claridad en dónde estamos parados, lámpara a los pies, y desata el destino, ¿no? La palabra de Dios, ¿cuántos lo creen? Que la palabra de Dios es la que nos da claridad. No somos definidos por lo que dicen las noticias, no somos definidos ni siquiera por lo que Satanás está haciendo, sino por lo que la palabra dice. Y el Salmo 2 es un salmo que David escribe, ¿no? 1000 años antes casi de Jesús, y habla de Jesús. Es considerado un salmo mesiánico y también profético, porque es una palabra que se usa 1000 años después para describir la realidad, ¿no? Y vamos a repasarlo rápido, el Salmo 2. Hoy me recordaba que Spurgeon, el predicador famoso inglés, ¿no?, del siglo XIX, decía que el Salmo 2 era como una obra de teatro en 4 secciones. Si son 12 versículos, cada triada de versículos, Spurgeon decía, es como que se abre el telón, se nos muestra algo, se cierra el telón, ¿no? Y básicamente los primeros 3 versículos hablan de la agenda de Satanás, lo que Satanás está haciendo. Los siguientes 3 versículos hablan de la agenda de Dios. Los otros 3 versículos hablan de la agenda del Hijo, de Jesús. Y los últimos 3 versículos son la agenda de los hijos de Dios. ¿Sí? Así que vamos a repasarlo rápido. Primera triada de 3, ¿no? Dice así el Salmo 2, verso 1 al 3. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Es como que David ve una generación donde los pueblos van a pensar cosas vanas, ¿no? Como estamos viendo hoy en Argentina, en Afganistán. Dice, ¿por qué la gente se amotina? Los pueblos piensan cosas vanas. Verso 2, se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Sí? Hagamos una pausa ahí. Primer parte del Salmo 2, la agenda de Satanás. Dice que las naciones se van a levantar contra la autoridad de Dios, los políticos, los presidentes. Dice, ¿por qué consultan unidos contra Jehová? ¿Por qué los pueblos piensan cosas vanas? ¿Cuántos pueden ver que esto está pasando, ¿no? Hoy lo vemos hasta en las series de televisión. O sea, hay una unificación en contra del plan de Dios. Y la palabra dice que Satanás está en esto. Hace un tiempo leí una nota de la BBC que decía esto, el titular de esa nota, está en internet, dice, las iglesias evangélicas son un problema de seguridad nacional en América Latina. Exactamente lo que dice el Salmo 2, que los pueblos se van a amotinar en contra de Jehová y en contra de su ungido. Dice que van a pensar cosas vanas. Es el espíritu de Babel, ¿no? Que Babel significa confusión. Es la unidad de la confusión para construir sociedades en contra de Dios, lo que luego Apocalipsis 17 va a decir como la Gran Babilonia. Ahora, ¿cuál es la agenda de Satanás? Dice, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. En otras palabras, debilitemos todo lo que conecta a la gente de Dios, debilitemos su fe.
desacreditemos el testimonio, destruyamos sus valores, ¿no? En eso está Satanás. El Salmo 2 nos muestra que la agenda de Satanás, y hoy lo vemos, ¿no? En universidades, en palacios legislativos, en ciudades, en programas de televisión, se escucha esta voz, ¿no? ¿Quién es ese Jesús? ¿Quiénes son los cristianos? Ahora, ¿cuántos quieren escuchar buenas noticias? Porque el Salmo 2 sigue y ahora vamos a ver la agenda de Dios. Pero prestemos atención a esto un minuto. Satanás tiene este plan. Primero, estar en contra de la iglesia. Primero, atacar a la iglesia, a la comunidad, a la institución. Luego, atacar a los cristianos. Pero finalmente todo eso escala, es anti-iglesia, anticristianos y termina siendo anticristo, ¿sí? Ahora, quiero darte una noticia que dice Apocalipsis 17 y quiero que te llenes de gozo por esto. Dice la palabra: pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados fieles y escogidos. No hay infierno, no hay nada que pueda detener lo que Dios va a hacer. Y esto es lo que nos dice la segunda triada de versículos del Salmo 2. ¿Cómo reacciona Dios ante esto? Miren lo que dice el verso 4, y alegrate en esta mañana de la agenda de Dios. Dice: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará de ellos en su furor y los turbará con su ira, porque he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. O sea, ante este escenario mundial, ante este caos, ante el reino de las tinieblas diciendo vamos a debilitar la fe, vamos a desacreditar a la iglesia, ¿cuál es la agenda de Dios? Dice: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará, luego hablará en su furor, porque Él tiene un plan. Oh, mi hermano, en esta mañana quiero decirte, Dios tiene un plan, y el plan del Padre Jesucristo dice: yo he nombrado a mi rey sobre Sión. Dios ya vio el final de esta película y nos dio el guión. Saben que solo los protagonistas de una película reciben el guión. Si nosotros tenemos el guión, ¿sí? Porque somos protagonistas de esta historia, y el final es que Jesús va a gobernar sobre todas las naciones. El final es que toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Dice Apocalipsis 11 que en medio del caos se va a escuchar una voz, en medio de la mayor oscuridad, ¿no? Como relata Isaías 60, tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones, pero habrá un momento donde la gloria del Señor se manifestará, y estamos en las vísperas de ese momento. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? Cuando Satanás tiene su agenda, Dios dice: tengo un plan. Y Apocalipsis 11 dice que esta voz va a decir: los reinos del mundo pasarán a ser los reinos de Jesucristo. Apocalipsis 11. Habrá una voz. Llenémonos de expectativas en medio de la pandemia, en medio de la oscuridad de las naciones, en medio del ataque de Satanás. Habrá una voz. Los reinos del mundo pasarán a ser los reinos de Jesucristo. Y esta es la tercera parte del Salmo 2, la agenda del Hijo. Salmo 2, 7 al 9. Dice: yo publicaré decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. O sea, Jesús aparece ahí en el Salmo, dice: Dios me dijo que soy su hijo, que Él me va a engendrar en forma de hombre. Pídeme y te daré como herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás, ¿no? Y Apocalipsis 2, Jesús toma esto, dice: el Padre me dijo que las naciones son mías. Y quiero decirte esto: Jesús viene a tomar su herencia. Jesús viene a tomar su herencia. Quiero darles esta noticia. Él murió con una corona de espinas que decía el rey de los judíos. Pero Apocalipsis 19 dice que Él vuelve con una corona de diamantes que dice Rey de reyes y Señor de los señores. Jesús va a tomar su herencia. Jesús va a tomar su herencia. Apocalipsis 14 dice que todas las naciones vendrán y le adorarán. Toda Argentina le adorará. Esto no es una intención nuestra. Esto no es ánimo emocional. Esto es la palabra de Dios. Toda Argentina le adorará. Entonces en el Salmo 2 tenemos la agenda de Satanás: romper la fe, debilitar la iglesia. La agenda de Dios
¿sí? Establecer a Jesucristo en su primera y su segunda venida. Número 3, la agenda de Jesús. Voy a tomar mi herencia. Y termino, número 4, nuestra agenda. Dice verso 10, última parte, se cierra el telón y se abren en la última parte de esta obra. Verso dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor, alegraos con temblor y honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, porque se inflama pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Bienaventurados todos los que en Él confían. En medio de la pandemia, bienaventurados todos los que en Él confían. En medio de la crisis económica, bienaventurados todos los que esperan en Él. En medio de la agenda de Satanás, del aborto, de la ideología de género, bienaventurados todos los que en Él confían. ¿Cuál es la agenda de los hijos de Dios? Dice, servid a Jehová. Yo oro sobre tu vida, pastor, que Dios renueve tu denuedo para servir. Servir al Señor. Sirvan al Señor. Dice, alégrense con temblor. ¿Cuál es la agenda de Dios? Alégrate. Alégrate porque Dios tiene un plan. No estamos a la deriva. Dios va a cumplir su plan. ¿Y cuál es la agenda de los hijos de Dios? Honrar a Jesús en todo tiempo. Me encanta como en Hechos 4, la iglesia primitiva toma el Salmo 2 y dice, esto que está pasando, esta persecución, es lo que el Salmo 2 dice. Por eso, Dios, danos denuedo, danos osadía para alinearnos con tu agenda. Pastores, termino con mucho amor y humildad diciéndoles, hay una agenda de Satanás en marcha, pero hay una agenda superior en marcha. Y yo te quiero animar, la manera de debilitar esta agenda, la de Satanás, es alinearnos a esta agenda, la de Dios. Dios no está preocupado, Dios no está tomando ansiolíticos en el cielo. Dice, el que mora en los cielos se reirá, se gozará, hablará en su furor. Dios va a juzgar a sus enemigos y establecerá su plan. Jesucristo gobernando sobre todas las naciones. Así que quisiera que oremos por esto. Quiero invitar a la pastora Daniela Gianfelici y al pastor Sebastián Crudo a que nos guíen en conectarnos con la agenda de Dios y clamar por este denuedo para seguir predicando, sirviendo y honrando a Jesucristo.